Caín y Abel. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado comprender sus orígenes. Historias antiguas, transmitidas a través de generaciones, nos ofrecen destellos de un pasado lejano, un tiempo donde los cimientos de la moral y la existencia misma fueron puestos a prueba. Entre esos relatos fundacionales, pocos son tan impactantes y a la vez tan llenos de interrogantes como la historia de Caín y Abel. Hoy, nos adentramos en uno de esos enigmas que ha desconcertado a teólogos, historiadores y curiosos durante milenios. Es una pregunta sencilla, pero sus implicaciones son profundas. Se esconde en las primeras páginas de un texto sagrado, el Génesis, y nos obliga a mirar más allá de la superficie de una tragedia familiar para entender cómo concebimos los comienzos de nuestra propia especie. Nos referimos al primer asesinato, el fratricidio de Abel a manos de su hermano Caín. Una historia de celos, sangre derramada y exilio. Pero el verdadero misterio, la pregunta que abre las puertas a una fascinante exploración, llega justo después de la condena de Caín. ¿Con quién se casó Caín? ¿Y de dónde salió su esposa si, según el relato bíblico, solo estaban Adán, Eva y sus dos hijos? Esta aparente contradicción, este vacío lógico en el corazón del Génesis, no es una mera curiosidad. Es una ventana a la forma en que los textos antiguos construyen la historia, a las distintas maneras en que las personas han interpretado la Biblia a lo largo del tiempo, y al gran panorama de la creación y la expansión de la humanidad. Vamos a desentrañar el misterio del primer asesino, Caín, y el enigma de su esposa, para entender no solo un fragmento de la historia bíblica, sino también la complejidad de nuestros propios orígenes. El comienzo de la historia se sitúa en un mundo recién formado, un paraíso perdido que el ser humano había abandonado. Adán y Eva, los primeros de nuestra especie, caminaban por la tierra fuera del jardín del Edén. Habían sido expulsados, condenados a trabajar la tierra con sudor y a dar a luz con dolor. Su vida ahora era una lucha diaria, un esfuerzo constante por sobrevivir y poblar un mundo salvaje. En este nuevo y difícil entorno, Eva dio a luz a su primer hijo, a quien llamó Caín. Las manos de Eva sujetaban al bebé. Su rostro reflejaba la esperanza de un nuevo comienzo. Poco tiempo después, llegó un segundo hijo, Abel. Los dos niños crecieron en el mismo hogar, bajo la mirada de sus padres. Se movían por las tierras fértiles, explorando los paisajes de un mundo virgen. A medida que los hermanos alcanzaban la madurez, cada uno eligió su propio camino en la vida. Caín, el primogénito, se dedicó a la agricultura. Sus manos trabajaban la tierra, plantando semillas en los campos y esperando la cosecha. Su piel se curtía bajo el sol mientras araba la tierra con herramientas primitivas. Abel, por su parte, se convirtió en pastor de ovejas. Cuidaba rebaños que pastaban en las verdes laderas. Sus perros le ayudaban a guiar a los animales a través de los pastizales. Ambos llevaban vidas sencillas, pero esenciales para la subsistencia de su pequeña familia. Llegó un momento en que cada hermano quiso ofrecer algo a Dios. Caín, el agricultor, llevó los frutos de su trabajo, cosechas de la tierra, granos y vegetales. Abel, el pastor, ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos de sus ovejas y su grasa. Ambos hermanos se arrodillaron ante altares de piedra, presentando sus ofrendas. El humo ascendía hacia el cielo. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La razón exacta de esta preferencia divina es un tema de debate. Algunos sugieren que la actitud del corazón de Caín no era la correcta, otros, que la naturaleza de la ofrenda de Abel, el sacrificio de un animal, era más apropiada según las normas divinas. En cualquier caso, el resultado fue claro. Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín. El rostro de Caín se ensombreció, su mandíbula se tensó, sus ojos reflejaban una profunda ira y frustración. Sentía una punzada de celos, una herida en su orgullo que no podía sanar. Su cuerpo se encorvó bajo el peso de la desaprobación. Dios le habló, advirtiéndole que el pecado estaba acechando a su puerta, esperando para dominarlo. Le dio la opción de hacer el bien, de levantarse por encima de su ira. Pero Caín no escuchó la advertencia. La semilla del resentimiento ya había germinado en su corazón. Un día, Caín habló con su hermano Abel en el campo. Las palabras que se dijeron se perdieron en el tiempo, pero el desenlace es conocido. En un acto de furia descontrolada, Caín atacó a Abel. La imagen de un hombre golpeando a su hermano en un campo abierto, la sangre tiñendo la tierra, es una de las escenas más primitivas y desgarradoras de la historia humana. El cuerpo de Abel quedó inmóvil en el suelo, su vida extinguida por la mano de su propio hermano. Dios, que todo lo ve, preguntó a Caín dónde estaba Abel. Caín respondió con insolencia: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la voz de la sangre de Abel, que clamaba desde la tierra, llegó a oídos de Dios. El crimen no podía ocultarse. La condena de Caín fue severa. La tierra, que había absorbido la sangre de su hermano, ya no le daría sus frutos. Sería un fugitivo, un errante en la tierra,
sin un lugar fijo donde establecerse. Caín, con el peso de la culpa y la maldición sobre sus hombros, expresó un gran miedo. Dijo a Dios: cualquiera que me encuentre me matará. Esta frase es crucial, y añade una capa de complejidad al misterio que nos ocupa. Si solo existían Adán, Eva y él mismo tras la muerte de Abel, ¿a quién se refería Caín cuando hablaba de cualquiera que me encuentre? ¿Quiénes eran esas otras personas en el mundo? Dios, en su misericordia, puso una señal sobre Caín, una marca para protegerlo, para que nadie que lo encontrara lo matara. Los detalles de esta marca no se especifican, dejando a nuestra imaginación la imagen de un signo distintivo en su piel o su rostro. Así, Caín partió. Abandonó la presencia de Dios y se dirigió a la tierra de Nod, al este del Edén. Caminó solo, sus pasos resonando en un paisaje desconocido, dejando atrás a sus padres y el lugar donde había cometido el primer gran pecado de la humanidad. El cielo era vasto y la tierra infinita ante él. Y aquí es donde el relato nos presenta el nudo de nuestro misterio. El texto bíblico, de forma concisa y directa, afirma: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Esta frase, tan simple en su formulación, ha provocado siglos de debate. Nos obliga a detenernos y preguntarnos: ¿de dónde venía esta mujer? Si la genealogía inicial del Génesis solo nos presenta a Adán, Eva, Caín y Abel ya estaba muerto, las opciones parecen increíblemente limitadas. ¿Estaba ya presente esta mujer en la tierra de Nod? ¿Quizás era una hermana de Caín, nacida antes o después de los eventos clave? La ausencia de una explicación directa en el texto bíblico ha alimentado innumerables teorías y especulaciones. Para muchos lectores, especialmente aquellos que interpretan el Génesis de manera estrictamente literal, esta es una laguna lógica que exige una respuesta. No es solo una cuestión de curiosidad, sino de coherencia para toda la narrativa de la creación y los primeros días de la humanidad. Abordemos la primera, y, para una interpretación literalista, la explicación más directa: el incesto. Si Adán y Eva fueron realmente los dos únicos seres humanos creados por Dios, y toda la humanidad desciende de ellos, entonces sus hijos no tuvieron otra opción que casarse entre sí para asegurar la supervivencia y la propagación de la especie. Imaginemos una familia primordial, la única familia en el vasto mundo. Adán y Eva continuaron teniendo hijos después de Caín y Abel. El texto del Génesis menciona que Adán vivió muchos años y tuvo hijos e hijas además de los nombrados. Es plausible, bajo esta interpretación, que Caín se casara con una de sus hermanas. En esta época tan temprana de la historia humana, las prohibiciones morales y legales sobre el incesto, que más tarde se establecerían en el libro del Levítico, simplemente no existían o no eran aplicables. Las sociedades humanas aún no se habían formado, no había leyes civiles ni religiosas detalladas que regularan los matrimonios. La prioridad era poblar la tierra. En un mundo vacío, la endogamia era una necesidad biológica, una estrategia de supervivencia impuesta por las circunstancias. Visualicemos a una familia expandida en los primeros asentamientos. Las chozas de barro se levantaban en un valle verde, el humo se elevaba de las hogueras. Niños de diferentes edades correteaban por los campos, ayudando a sus padres a cuidar los animales y a cultivar la tierra. Es una imagen de labor y crecimiento. En este contexto, un matrimonio entre hermanos o hermanas, aunque nos parezca chocante hoy, habría sido la única vía para que la humanidad avanzara. Desde un punto de vista genético, el incesto entre hermanos de primera generación podría haber presentado algunos riesgos, pero la población humana en ese momento era tan pequeña que el acervo genético no se habría visto tan comprometido como en poblaciones más grandes y diversificadas. Además, la Biblia no es un tratado de genética, y su objetivo principal es teológico, no científico. Explica el origen del pecado y la propagación de la humanidad, no las complejidades de la herencia genética. Esta teoría de que Caín se casó con una hermana no es solo una invención moderna. Durante siglos, ha sido la explicación más aceptada por muchos teólogos y creyentes que se adhieren a una lectura estricta de la Biblia. La idea era que Dios, en su sabiduría, permitió esto en los inicios de la humanidad para cumplir su mandamiento de fructificad y multiplicaos. Posteriormente, una vez que la población creció y se diversificó, Dios estableció leyes más estrictas para proteger la salud genética y social de las futuras generaciones. Las leyes de Moisés sobre el incesto vinieron mucho después, en un contexto de una sociedad ya formada, con miles de personas, no solo unos pocos individuos. Ahora, pasemos a otra explicación, una que desafía la visión literal de que solo Adán y Eva fueron los únicos primeros seres humanos. Esta teoría sugiere que Caín se casó con una mujer de una otra creación o de poblaciones preadámicas que ya existían en la tierra. Esta idea es mucho más audaz y requiere una lectura más matizada del Génesis. Recordemos la frase de Caín cuando es desterrado: cualquiera que me encuentre me matará. Esta expresión, como señalamos antes, es una de las pistas clave. Si solo sus padres vivían aparte de él, ¿por qué temer a cualquiera? ¿Quiénes eran estas otras personas a las que se refería Caín?
¿Y por qué temería su ira? Este pasaje sugiere que el mundo no estaba vacío, que había más gente por ahí, quizás tribus o comunidades. Para explorar esta idea, necesitamos examinar el texto del Génesis con más detalle. El capítulo 1 describe la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios, bendiciéndolos y diciéndoles que fueran fructíferos y se multiplicaran, y que sometieran la tierra. Esto ocurre en el sexto día de la creación. Luego, en el capítulo 2, el relato se centra en Adán, el hombre formado del polvo de la tierra, y Eva, la mujer creada de su costilla. Aquí la narración es más íntima, más focalizada en una pareja específica en el jardín del Edén. Algunos estudiosos interpretan estas dos narrativas de la creación no como repeticiones contradictorias, sino como descripciones de dos eventos distintos o de dos tipos de humanidad. La creación del capítulo 1 podría referirse a la creación de la humanidad en un sentido más amplio y general. Poblaciones de seres humanos que poblaban diferentes partes del mundo. Las imágenes podrían mostrar figuras humanas primitivas en diferentes entornos, en cuevas, en orillas de ríos, construyendo refugios básicos. El relato del capítulo 2, con Adán y Eva, se centraría entonces en una línea específica, un linaje especial a partir del cual se desarrollaría el pueblo elegido de Dios. Adán y Eva serían, en este sentido, los antepasados espirituales o genealógicos de una rama particular de la humanidad, no necesariamente los únicos seres humanos biológicamente existentes en la Tierra en ese momento. Si esto fuera así, entonces la esposa de Caín podría haber sido una mujer de una de estas otras poblaciones humanas que ya estaban presentes en la tierra de Nod, el lugar al este del Edén al que Caín fue desterrado. No habría necesidad de que fuera su hermana. Podría haber encontrado una comunidad, una tribu, y haber tomado una esposa de entre sus miembros. Esta interpretación ayuda a resolver no solo el misterio de la esposa de Caín, sino también la pregunta de cómo se construyeron las ciudades mencionadas más adelante en el Génesis, o de cómo se pobló el mundo tan rápidamente. Si Caín era un fugitivo, una persona temida, necesitaría una base de población existente para formar una ciudad, o para encontrar a su esposa. Las imágenes que surgen aquí son de poblaciones antiguas, no necesariamente vinculadas a Adán y Eva. Podríamos ver tribus humanas viviendo en asentamientos remotos, fogatas encendidas bajo un cielo estrellado, figuras caminando por valles inmensos. Podrían ser grupos nómadas o comunidades agrícolas incipientes, totalmente ajenas al drama del Edén. Esta teoría tiene sus críticos, por supuesto, especialmente entre aquellos que ven el Génesis como una crónica literal y sin fisuras. Sin embargo, para otros, ofrece una forma de reconciliar el texto bíblico con hallazgos arqueológicos y antropológicos modernos, que sugieren la existencia de múltiples poblaciones humanas arcaicas dispersas por el mundo. Permite una lectura que no fuerza las interpretaciones biológicas y que respeta la complejidad de un texto antiguo. Hemos explorado el incesto y las otras creaciones. Ahora, profundicemos en el enfoque clave de este misterio. ¿Cómo debemos leer el Génesis? ¿Es una historia literal, una crónica paso a paso de los eventos, o un relato de orígenes que utiliza un lenguaje más simbólico para transmitir verdades profundas? Comprender el género literario del Génesis es crucial para desentrañar el enigma de la esposa de Caín. El Génesis no fue escrito como un libro de texto de historia moderna, ni como un tratado científico. Fue escrito en una cultura y un tiempo muy diferentes a los nuestros, para una audiencia con una cosmovisión particular. Su propósito principal no era ofrecer una genealogía biológica exhaustiva o una cronología científica de la creación del mundo. Su objetivo era teológico y fundacional: explicar los orígenes del mundo, de la humanidad, del pecado, y de la relación entre Dios y su pueblo. Las narrativas del Génesis, especialmente las primeras, pueden entenderse mejor como relatos de orígenes o sagas fundacionales. Estos no son mitos, en el sentido moderno de falso o fábula, sino en el sentido antiguo, historias profundas que explican la existencia, la identidad y el propósito de un pueblo o de la humanidad. Contienen verdades espirituales y morales, presentadas a menudo a través de un lenguaje poético y simbólico, sin preocuparse por la exactitud científica o periodística que buscamos hoy en día. Pensemos en cómo una sociedad antigua habría construido su identidad. Necesitaban saber de dónde venían, por qué el mundo era como era, y cuál era su lugar en él. El Génesis les proporcionaba esas respuestas. A través de Adán y Eva, entendían la caída, el origen del pecado y la mortalidad. A través de Caín y Abel, entendían el origen de la violencia, la envidia y el fratricidio dentro de la familia humana. La figura de la esposa de Caín no es, en este contexto, un detalle genealógico que el autor sintiera la necesidad de explicar de manera exhaustiva. Es un elemento narrativo que permite que la historia avance. La historia principal no es cómo Caín encontró a su esposa, sino cómo el pecado se propaga, y cómo la humanidad comienza a crecer y a construir sus propias sociedades, lejos del Edén. El autor se enfoca en la línea de descendencia, no en cada detalle demográfico.
Para los antiguos israelitas, a quienes iba dirigido inicialmente el Génesis, lo importante era el mensaje. Dios creó el mundo, el hombre pecó, el pecado se extendió. Pero Dios mantuvo un plan para la humanidad. Las especificidades de quién se casó con quién, si había o no otras poblaciones, eran secundarias a la verdad fundamental que el relato quería transmitir. Visualmente, podríamos imaginar el texto antiguo, escrito en pergaminos desgastados, estudiado por rabinos y eruditos bajo la luz de una vela. Las manos de un escriba trazan cuidadosamente los caracteres hebreos. Es un texto que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos, con diferentes comunidades encontrando en él verdades relevantes para su tiempo. Esta perspectiva literaria nos libera de la necesidad de forzar una única respuesta lógica y literal a la pregunta de la esposa de Caín. Nos permite apreciar la riqueza del texto como una obra de literatura antigua que comunica verdades existenciales a través de un lenguaje evocador. El misterio no es una falla del texto, sino una invitación a una comprensión más profunda de su naturaleza. Además de las interpretaciones literalistas y las teorías sobre otras poblaciones, existe otra clave para entender el enigma de la esposa de Caín: la naturaleza selectiva de las genealogías bíblicas y las posibles lagunas en el registro. Las genealogías en la Biblia, como en muchas culturas antiguas, no siempre tenían como objetivo ser una lista completa y exhaustiva de cada individuo nacido en una familia o clan. A menudo, eran selectivas, centradas en trazar una línea de descendencia particular, generalmente la que llevaría a figuras importantes o al linaje mesiánico. Se enfocaban en los nombres relevantes para el propósito narrativo del autor. Pensemos en un árbol genealógico ancestral. A veces, solo se mencionan los hijos varones que continuaron la línea principal, o aquellos que tuvieron un papel significativo en la historia. Se omitían los nombres de hijas, o de hijos que no tuvieron un papel crucial en la narrativa, o de generaciones enteras que no eran directamente relevantes para el mensaje central. El Génesis nos dice que Adán vivió muchos años después de la expulsión del Edén y tuvo hijos e hijas. Esta es una afirmación crucial. No se nos dice cuántos hijos e hijas, ni en qué orden nacieron, ni cuáles fueron sus nombres, salvo Caín, Abel y Set. La narrativa se enfoca en estos tres porque son fundamentales para la historia del pecado, el linaje y la promesa. Es perfectamente plausible, bajo esta interpretación, que Adán y Eva tuvieran muchas otras hijas además de los hijos varones nombrados. Algunas de estas hijas podrían haber nacido antes de que Caín fuera desterrado a la tierra de Nod, o incluso después, pero lo suficientemente mayores como para que Caín se casara con una de ellas. Imaginemos una familia grande, expandiéndose en el tiempo. Pequeñas figuras se mueven en un valle, cerca de un río, construyendo un campamento. Se ven mujeres y niños de diferentes edades realizando tareas diarias, rejotelón de vallas, preparando alimentos, cuidando a los más pequeños. La vida en el campamento está llena de actividad. El texto bíblico simplemente no siente la necesidad de nombrarlos a todos. Así, la esposa de Caín no necesitaría ser un ser humano de una otra creación, ni una misteriosa figura que aparece de la nada. Simplemente habría sido una de las hermanas de Caín, una de esas hijas de Adán y Eva que no fueron nombradas explícitamente en el texto, porque su identidad no era central para el relato teológico que el Génesis quería contar. La mención de su mujer es suficiente para el autor bíblico, pues el lector de la época entendería las implicaciones de la expansión familiar. Esta interpretación encaja bien con la lectura literal del Génesis sin recurrir a poblaciones externas. Asume que la Biblia no es un registro exhaustivo de cada persona, sino un relato enfocado en ciertos individuos y eventos clave. El silencio del texto sobre los nombres de estas hijas no significa su inexistencia, simplemente significa que no eran el foco de la narración en ese momento. Esta perspectiva nos ayuda a reconciliar el relato con la idea de que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, al tiempo que explica la presencia de la esposa de Caín sin recurrir a contradicciones lógicas. Es una cuestión de enfoque narrativo más que de ausencia de hechos. Después del exilio de Caín, la historia del Génesis continúa, mostrando cómo la humanidad, a pesar de sus orígenes manchados por el pecado, comenzó a expandirse y a desarrollar sus propias civilizaciones. La figura de Caín es fundamental en esta progresión, ya que sus descendientes son retratados como los pioneros de muchas de las habilidades y artes que definieron las primeras sociedades humanas. Caín se estableció en la tierra de Nod. Allí, la Biblia nos dice que conoció a su mujer, y tuvo un hijo al que llamó Enoc. Esta primera familia en el exilio es el punto de partida para la proliferación de una nueva rama de la humanidad. El asentamiento que Caín fundó lleva el nombre de su hijo, Enoc. La imagen de hombres y mujeres construyendo casas de piedra y barro, trabajando la madera, levantando muros alrededor de sus viviendas para protegerse, nos muestra el nacimiento de una comunidad. Los descendientes de Caín no solo se multiplicaron, sino que también innovaron. A través de su linaje, vemos el desarrollo de distintas habilidades y oficios que son los pilares de cualquier civilización.
Por ejemplo, Jabal, uno de los hijos de Lamec descendiente de Caín, es descrito como el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Vemos caravanas de tiendas de piel, rebaños de ovejas y cabras moviéndose por amplias llanuras, mostrando una cultura pastoral y nómada en pleno desarrollo. Su hermano Jubal fue el padre de todos los que tocan la cítara y la flauta. Imaginen a personas sentadas alrededor de una hoguera por la noche, escuchando el sonido de una flauta de hueso o una cítara rudimentaria. La música y las artes comenzaron a florecer, ofreciendo expresiones de belleza y emoción en un mundo aún joven. Y luego está Tubal Caín, un forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Vemos el fuego de una fragua ardiendo intensamente, chispas saltando mientras un herrero golpea el metal al rojo vivo con un martillo. La invención de la metalurgia fue un salto tecnológico gigantesco, permitiendo la creación de herramientas más eficientes para la agricultura, la construcción y la defensa. Las armas y herramientas de bronce y hierro cambian la forma en que los humanos interactúan con su entorno. Estos detalles no son triviales. Nos muestran que el relato bíblico no solo se preocupa por la moral y la espiritualidad, sino también por el desarrollo material de la humanidad. El linaje de Caín, aunque marcado por el pecado, es también el origen de la ingeniosidad humana, de la capacidad de crear y transformar el mundo. La marca de Caín, que Dios puso sobre él para protegerlo, es otro elemento intrigante. Aunque su naturaleza exacta es un misterio, su propósito es claro: evitar que cualquiera que lo encontrara lo matara. Esta protección, irónicamente, también subraya la idea de que había otras personas o comunidades dispersas por la tierra, lo que refuerza algunas de las teorías que hemos explorado. La narrativa del Génesis, por lo tanto, no se detiene en la condena de Caín, sino que la utiliza como un punto de partida para explicar la dispersión de la humanidad. Desde la pequeña familia de Adán y Eva, la población mundial creció y se diversificó, desarrollando culturas, lenguajes y tecnologías. La historia de Caín y sus descendientes es la historia de cómo la humanidad, con sus defectos y sus talentos, empezó a llenar la tierra. Incluso después de la catástrofe del diluvio, donde toda la humanidad excepto la familia de Noé fue aniquilada, el ciclo de expansión se repite. De una sola familia, la tierra se vuelve a poblar. Esto subraya un tema recurrente en el Génesis: la capacidad divina de reiniciar y multiplicar la vida humana, sin importar cuán pequeña sea la semilla inicial. El arca de Noé flotando en aguas infinitas y luego sus hijos Sem, Cam y Jafet, dispersándose para repoblar continentes, es una poderosa imagen de esta expansión continua. El misterio de la esposa de Caín es, en última instancia, un punto de partida para una conversación mucho más amplia. Nos obliga a mirar más allá de una lectura superficial de las escrituras y a considerar las múltiples capas de significado que pueden contener los textos antiguos. Hemos explorado varias interpretaciones, desde la perspectiva literal, que sugiere que Caín se casó con una hermana sin nombrar, debido a la necesidad primordial de poblar la tierra. Esta visión implica que Adán y Eva tuvieron muchas hijas además de los hijos varones mencionados, y que las prohibiciones contra el incesto aún no habían sido establecidas. Imaginen un árbol genealógico ancestral, con muchas ramas no detalladas. También hemos considerado la intrigante posibilidad de que existieran otras creaciones, o poblaciones humanas preadámicas. Esta teoría argumenta que el Génesis describe dos tipos de creación, o que el relato de Adán y Eva se centra en un linaje espiritual, dejando abierta la puerta a la existencia de otros grupos humanos de los que Caín podría haber tomado esposa. Pensemos en diferentes grupos de personas en asentamientos primitivos, cada uno con su propio origen. Finalmente, hemos destacado la importancia de entender el Génesis como un relato de orígenes, una saga fundacional que comunica verdades teológicas y morales a través de un lenguaje a menudo simbólico, más que como un registro histórico o científico exhaustivo. Desde esta perspectiva, la identidad específica de la esposa de Caín es secundaria al mensaje general de cómo el pecado se propaga y cómo la humanidad comienza a crecer y a civilizarse. Miremos a los antiguos pergaminos, comprendamos que las verdades que contienen no siempre son literales. Cada una de estas interpretaciones ofrece una lente diferente para comprender no solo un pasaje bíblico, sino también la diversidad de pensamientos humanos sobre nuestros propios comienzos. No hay una única respuesta simple que satisfaga a todos, y quizás esa sea la belleza del misterio. Nos invita a reflexionar, a investigar, a cuestionar. El enigma de la esposa de Caín no es una falla en la narrativa, sino una invitación a una lectura más profunda, a un diálogo continuo entre el pasado y el presente. Nos recuerda que las historias antiguas, lejos de ser reliquias estáticas, siguen vivas, inspirando nuevas preguntas y revelando nuevas comprensiones sobre la naturaleza humana, el pecado, la redención y el vasto e ininterrumpido viaje de la humanidad. Al final, la historia de Caín, su esposa y el misterio que los rodea nos deja con una profunda apreciación por la complejidad de los textos fundacionales y la riqueza de las interpretaciones. Nos muestra cómo una simple pregunta puede abrir un universo de conocimiento y reflexión.
Y nos recuerda que, a pesar de los miles de años que nos separan de esos primeros días, seguimos buscando respuestas a las mismas preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos en este vasto y enigmático mundo? El sol se pone sobre un paisaje antiguo, figuras humanas caminan hacia el horizonte, y el ciclo de la vida y el cuestionamiento continúa sin fin.